Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre nos gustan tocar temas nacionales. Estamos a 22 días de las elecciones nacionales del voto del 25 de octubre y todos los partidos políticos ya han comenzado con sus spots, con sus campañas, por supuesto para ganar el voto de cada uno de los ciudadanos. El tema central de la semana comenzó con Cristina Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas. Allá ella planteó temas concretos. Primero, el agradecimiento al cuerpo de Naciones Unidas que votó masivamente por la reestructuración de las deudas externas. Planteó que con el 66% de las personas o de los acreedores que acepten el tema, de alguna manera todos los demás tienen que aceptarlo. Eso no es un triunfo solamente para Argentina, sino para el resto de las naciones. El otro tema es que agradeció tanto a Raúl Castro como a Barack Obama que hayan comenzado a un acuerdo y que hayan comenzado las relaciones entre ambos países. Y agradeció especialmente al Papa. Primero porque dio un discurso muy claro el Papa en contra de los poderes financieros, en contra de aquellos, de estos grupos, de los buitres, aunque no los nombró, pero dio a entender que son los que llevan el hambre y la miseria al tercer mundo, y especialmente la crítica a las políticas inmigratorias que pasan en Europa y en Estados Unidos y quiénes son los responsables. Volviendo a la política de acá de Buenos Aires, sin lugar a dudas, Daniel Scioli, como lo planteamos la semana pasada, comenzó su actividad fuerte con el tema de la educación. Habíamos tenido a Mario Porto acá. Él planteó varios ejes centrales. Primero, que va a aumentar en el PBI del 6 al 8%. Eso implica mucho dinero a favor de educación. Planteó jardines de infantes a partir de los 3 años, 190 días de clase, boleto estudiantil y gratuito para todos los jóvenes en todo el país. Esas son algunas de las banderas principales. Después él, como hace 15 días habló de la economía, ahora de la educación, va a hablar este lunes de la cultura. De ese tema vamos a hablar con Pacho O'Donnell, que es uno de nuestros invitados. Por otro lado, los demás candidatos, Mauricio Macri recién está tratando de recuperarse de lo que fue el caso de Niembro, por un lado. Por otro lado, hay una serie de nuevas denuncias sobre el manejo de la ciudad. Y la foto de la semana de Mauricio Macri fue junto a Hugo Moyano. De alguna manera Moyano lo trató de compañero, le agradeció a él, dijo que era un gran dirigente en favor de los trabajadores. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿qué opinará la candidata en primer lugar a diputados, Patricia Bullrich, que toda su vida se dedicó a decir que Hugo Moyano era un mafioso, como todos los sindicalistas? Veremos cómo continúa estos comentarios. A su vez, Sergio Massa está con una campaña muy agresiva hacia el oficialismo, muy agresiva hacia Macri, y de esto de alguna manera tiene que ver con el famoso teorema de Baglini. Cuando estás lejos del poder, tus propuestas son exageradas, y aunque ellos dicen que ya le están peleando el segundo lugar a Mauricio Macri, las encuestas en general dicen que todavía está muy lejos. Bueno, en el día de hoy lo vamos a tener, por un lado, a Pacho O'Donnell, que es un historiador, escritor, dramaturgo, psicoanalista. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de historia. Y en el segundo bloque, como es común en este programa, vamos a tener un debate entre el Frente para Victoria y el PRO. Va a estar Guido Lorenzino y Lipolensky del PRO. Ellos van a debatir sobre la actualidad, sobre sus propuestas de acá al 25 de octubre. Vamos a un breve corte y ya estamos con los invitados. ANSES, con cada argentino, siempre. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Del 4 de septiembre al 11 de octubre, Berisso te espera para compartir una nueva edición de la fiesta que reúne a miles de visitantes de la provincia y el país. 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Con todo el colorido de las 20 colectividades, sus danzas, comidas típicas, música y tradición en la carpa del Parque Cívico, Avenida Montevideo y 10. Del 4 de septiembre al 11 de octubre, 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Entrada libre y gratuita. Más información en www.berisso.gov.ar. Organizan Asociación de Entidades Extranjeras,
Sitio de Berisso. Auspicia YPF, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos visita Pacho O'Donnell, que es historiador, dramaturgo, escribe libros de psicoanálisis, de todo. La verdad, es un placer tenerlo acá. Y gracias por estar. Gracias a todos, gracias por la primera pregunta es que mañana el gobernador Scioli viene haciendo una serie de reuniones, mañana va a ser una reunión con gente de la cultura, y vos sos amigo de él, personal. ¿Qué le puede aportar a la cultura en los próximos 4 años Daniel Scioli? Vos Bueno, Daniel que lo es conocés. un tipo muy interesado con la cultura, inclusive con la cultura popular. Él conoce muy bien lo que es, podríamos decir, lo que habitualmente se llama cultura, pero también es un hombre con un gran conocimiento de lo que podríamos llamar cultura popular. El hecho de que Daniel va a continuar con las cosas buenas hechas por el gobierno de los Kirchner, los gobiernos de los Kirchner han tenido, han dado muchos logros al sector de la cultura y del espectáculo, ¿no es cierto? Realmente han estado muy atentos a ese tema, ¿no? Por ejemplo, en todo el país, ¿no? ¿Perdón? Y en todo el país, porque se hicieron centros culturales federales. O sea, el tema, ¿no?, de las computadoras para todos los chicos, lo de pensar, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero pues, por ejemplo, SAGAI, la institución SAGAI, que es el reconocimiento a los actores del derecho por cada emisión de los programas en que han participado. Lo mismo que los músicos, digamos, cada vez que se ejecuta una música, los músicos cobran un fee por eso, ¿no? Actualmente ya los actores, cuando se repiten y se vuelven a dar, por ejemplo, las series de televisión que han hecho, cobran también por sus derechos. En fin, Daniel ha trabajado mucho el tema cultural, inclusive en los planes muy masivos de inclusión dirigido a los chicos con menos posibilidades económicas y demás. Él ha manejado una muy buena temporada en el Teatro Argentino, ha construido este museo, El Mar, en Mar del Plata. en Mar del Plata, que el cual siempre me adjudica la idea a mí, y es cierto. Una vez estábamos conversando en su casa y yo le dije, vos sabés que yo estoy convencido de que alguien que ha pasado por un cargo importante, ejecutivo, un presidente, un gobernador, debe dejar alguna huella cultural. Y hablábamos del caso de los presidentes franceses, ¿no es cierto? Por ejemplo, que dejaron la Biblioteca Nacional, el Centro Pompidou, tantos, ¿no? Y entonces me dijo, ¿qué te parece que tengo que hacer? Yo le digo, ¿por qué no haces un museo de arte contemporáneo? Y él me dice, lo hacemos en Mar del Plata. Él tiene una gran debilidad por Mar del Plata, ¿no? Bueno, y se hizo esa maravilla de museo que está ahí, que es para todo el país. Y para todo el país, claro. Vos se ha hecho, está funcionando hace muy poco el Centro Cultural Kirchner. Claro. Los medios hegemónicos medio que lo han ninguneado porque se llama Kirchner y todo eso, pero los que hemos tenido la suerte de viajar y uno conoce el Centro Pompidou o tantos centros culturales, sin lugar a dudas es un gran logro hacia el futuro para todos los argentinos, esa maravilla que de 9 pisos, los que ¿no? critican eso, seguramente si uno hurgara en lo que han dicho o escrito hace tiempo, había un reclamo de que en la ciudad de Buenos Aires no había un gran centro cultural, ¿no? Ahora que está, bueno, aparecen las protestas y las críticas. Yo creo que está bien, ¿no? ¿No es cierto?, que haya un gran centro cultural, que por otra parte que esté a la par, digamos, de la gran trayectoria y desarrollo cultural de Buenos Aires, de alguna manera, bueno, representativo de toda la Argentina, ¿no? Sí, gratuito para todo el país. Te quería preguntar, vos sos historiador, ¿cómo has interpretado, cómo has analizado en estas semanas cuando de golpe uno empezó a ver también en Clarín, en La Nación, a pensadores, a cultos diciendo, bueno, los pobres no pueden votar porque reciben el clientelismo? ¿No es como un retroceso volver a esa idea de hace 100 años de atrás, antes de Irigoyen, no? Bueno, yo escribí un artículo que se publicó en uno de los medios. Decía que es interesante, más bien deplorable, este mecanismo, que quizá tiene que ver el hecho de con una política vista desde Buenos Aires, que es un pésimo lugar para poder entender la política nacional, interpretarla desde Buenos Aires, desde la capital, digamos, ¿no?
donde aparecería como que todos son anti-kirchneristas, por decirlo de alguna manera, antiperonistas más específicamente. Más específico. Entonces la convicción es que, como se diría todo el mundo, digamos, ¿no?, entre comillas, vota en contra del peronismo. Pero después cuando aparece la realidad, aparece que el peronismo gana. Entonces la interpretación es, bueno, el que vota peronismo indudablemente vota porque le dan un choripán, porque lo amenazan con sacarle los planes sociales, porque lo engañan, es decir, una desvalorización absoluta de la capacidad de razonar de los sectores humildes, ¿no es cierto? Con solo pensar, digamos, que los sectores humildes son muchos más que los que pertenecen a la clase más beneficiada económicamente, socialmente, eso debería parecer casi como obvio, ¿no es cierto?, ¿no? Claro. Sin embargo, siempre aparece esa interpretación malévola, discriminatoria, ¿no es cierto? Lo mismo que antes de Irigoyen, que decían, ¿para qué van a votar? ¿Para qué van a votar? Claro, el tema del voto calificado, etcétera, ¿no? Claro. Yo recuerdo, sigamos con la historia, yo siempre recuerdo cuando yo comencé a leer más y eso, a fines de los 60, principios de los 70, yo me formaba con Jauretche, con Scalabrino Ortiz, el Colorado Ramos, Puigro, los grandes pensadores de esos años, ¿no? ¿Cómo está hoy la historiografía, digamos? Y eso no se tocaba en la universidad, era como un tema prohibido leer a los revisionistas. Hoy, ¿cómo está, digamos, después de tantos años, de 40 años, se logra interpretar o se adapta de que hay dos historias o dos formas de vos sabés que yo país? Vos sos un soy gran actualmente escritor. podríamos decir, un representante del revisionismo histórico, ¿no es cierto? Inclusive todos estos que has nombrado fueron revisionistas históricos, ¿no? Este gobierno ha sido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es una gran conocedora de la historia, y vos has dicho, ella es una militante de los 60, de los 70, como la militancia de la resistencia peronista, entonces abrevó en lo que vos dijiste, abrevó en Jauretche, en Scalabrini Ortiz, en Eduardo Duhalde, en Fermín Chávez, ¿no es cierto?, sí, sí. En todos esos. Y Hernández Arregui, que no lo nombramos. Recién se me quedó por ahí Hernández Arregui. Y ella es muy revisionista en su visión de la historia. Y es evidente, por ejemplo, en lo que ha hecho esa magnífica reivindicación de la Guerra del Paraná, ¿no?, que se conoce por su primer combate, el de la Vuelta Obligado, el ascenso a general de Juan Azurduy, de Felipe Varela, de Manuel Dorrego, de Andresito, ¿no es cierto? Además, digamos, los cuadros que están en su despacho, si uno conociera los cuadros que están en su despacho, los que están y los que no están, sería muy claro su orientación. De pensadores latinoamericanos y todo eso. Sí, sobre todo más los próceres más ligados al compromiso con los intereses populares, ¿no? Incluso la presidenta creó el Instituto de Revisionismo Manuel Dorrego, vos fuiste presidente, después renunciaste, ¿cómo está esto? ¿Sigue funcionando? Eso, bueno, ha sido una experiencia que para mí ya pasó, tuvo sus momentos excelentes, como el haber instalado en superficie el tema del revisionismo, claro. Y después la institución, cosa que puede pasar con cualquier institución, tomó una dirección más política que académica, digamos, y eso para mí no era el objetivo. ¿Y las facultades, cómo están los profesores en las facultades? ¿Ya incorporan el ahora? El revisionismo ha ganado la calle, es decir, los periodistas, la gente, todo eso, los libros que se compran, las películas que se ven, etcétera, claramente han dejado de lado la historia oficial, la historia liberal, oligárquica, escrita al fin de las guerras civiles, cuando el federalismo fue derrotado por el unitarismo. Lo que todavía falta mucho es conquistar espacio en lo que llamamos el sector universitario, el sector académico. Ahí todavía hay un predominio, digamos, de los sectores tradicionales de la historia que se defienden, porque allá está el poder histórico, ahí están las becas, los cargos, obvio, los viajes, digamos, los grants, todo eso está ahí. Pero se ha avanzado algo en los programas escolares, en los programas colegiales, es decir, de alguna manera mucho más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, impulsado por los mismos alumnos, por los mismos profesores.
a los cuales ya no se puede decir que Rosas era un tirano sangriento. O como cuando estudiamos nosotros, la segunda tiranía. La segunda tiranía, como se le decía al gobierno de Perón, lo cual fue la mayor publicidad de Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto?, cuando se lo equiparó desde sus enemigos a Perón con Rosas. Bueno. Vos sos un escritor prolífero y has sacado hace poquito un libro sobre la primera independencia. Claro, sí. Contanos un poco para la gente de todo el país que nos ven. Bueno, es uno de los tantos temas ocultos de la historia oficial que se escribió inteligentemente con un propósito político-ideológico. Entonces, así como se quiso esconder el tema del aborto obligado y demás, se pasó por alto el extraordinario Congreso de los Pueblos Libres, o Congreso de Oriente, que el 29 de junio de 1815, una convocatoria de Artigas, que era el gran jefe federal, se nos ha hecho conocer a Artigas solamente como un prócer uruguayo. Fue un prócer uruguayo, pero su trascendencia fue mucho mayor y la importancia que tuvo en nuestro país fue muy grande. Entonces, ahí en el congreso que se libró en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, fueron convocadas las provincias federales que se autodenominaban como con el bello nombre de los pueblos libres. Y fíjate vos quiénes eran la banda oriental, eran las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. Fíjate vos que la representatividad en relación al Congreso de Tucumán está bastante pareja, inclusive sí. Habría que discutirse. Bueno, fíjate vos que yo lo he demostrado a cabo de una investigación bastante exhaustiva. No existen las actas, pero existen muchos datos coadyuvantes, digamos, ¿no? El tema es que es una declaración de independencia que no confronta con la tucumana, porque fíjate que al Congreso de Tucumán van las provincias del oeste, las provincias andinas, Cuyo, el noroeste, el Alto Perú. Al Congreso de Concepción del Uruguay, que 1 año y 10 días antes de Tucumán, van las provincias litorales, las del este, o sea que es como que son, a pesar de que tienen diferencias ideológicas, diríamos, porque el Congreso de Concepción del Uruguay reúne a las provincias que están abogando por una construcción, organización y constitución federal. No pasa así con el Congreso de Tucumán. De todas maneras son complementarias, digamos. Así es. Claro. Quería volver un poco a la política. Vos, decíamos al principio, sos amigo personal, tenés una muy buena relación. Amigo personal y deseo fervientemente que llegue a presidente. Bueno, ¿y vos por qué? ¿Qué crees que le va a aportar al país si es presidente Daniel Scioli? Mira, básicamente yo diría que Daniel es un buen tipo, es una muy buena persona y eso en política es importante. Es tipo muy generoso, muy trabajador, extraordinariamente trabajador. Tiene una capacidad de trabajo realmente asombrosa. Un tipo que ha superado dificultades muy grandes, de todo tipo, ¿no? Políticas, pero también personales. O sea, él era diestro y perdió el brazo derecho. Así es. O sea que tuvo que adaptar su mano izquierda y llega actualmente una destreza notable, hacerse la corbata él mismo, sí, escribe, firmar, o sea, hagan la prueba de firmar con la mano que no tienen apta, que no es la mano apta. Es un deportista, tiene el espíritu, el deportista tiene el espíritu competitivo, el deportista. Es un hombre de carácter, o sea, yo digo, bueno, para andar a 250 kilómetros por hora arriba del agua hay que tener un nivel de coraje importante. Tiene una experiencia, yo digo que si la presidencia se decidiera por concurso, ¿quién le puede ganar a un tipo que ha sido diputado, secretario de Turismo, que ha sido vicepresidente de la Nación, que ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires? 2 veces. 2 veces. ¿Quién le puede ganar a una provincia supuestamente ingobernable que descabalgó a más de un gobernador, ¿no es cierto? Así es. Así que te diría, para mí, hay un tipo de ideas muy claras, un tipo que hace de la lealtad un principio, es un gran amigo, es un amigo muy generoso. Yo creo que realmente, yo estoy confiado de que va a llegar a presidente,
Y creo que eso es una buena noticia para la Argentina, sería una buena noticia para la Argentina. Bueno, Pacho, se acabó el tiempo. Gracias por estar. Hemos hablado de todo un poco. Y bueno, Sí, y un que gusto. mañana sea un éxito la reunión. Mañana lunes. Mañana reunión de lunes Scioli. es la reunión de Scioli sobre por la cultura y el espectáculo, digamos, que está muy volcada hacia la candidatura de Daniel. Bueno. O sea, no tiene dudas, digamos, y creo que está bien que no tenga dudas de que realmente Daniel le garantiza mucho más que los otros candidatos una continuidad en los beneficios y en el respeto que han tenido durante el gobierno de Cristina, ¿no es cierto? Bueno, gracias nuevamente por estar. Vamos a un corte y seguimos con los invitados. Gracias.